mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a hablar un poco del contexto en el que se desarrolla esta porción de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Colosas, ¿sí? Hoy sería una ciudad de la actual Turquía. Bien, en ese tiempo se estaban levantando nuevas ideas en la iglesia, ¿sí? Se estaba propagando nuevas ideas en las iglesias en Colosas. Era una mezcla rara así entre misticismo judío, legalismo judío, filosofía griega. Era todo una mezcla, así una ensalada, que terminó así designándose como gnosticismo. Los gnósticos era un grupo de personas que tenían creencias diferentes y se infiltraban en las iglesias. O sea, propagaban una enseñanza falsa dentro de las iglesias. Había dos grupos, ¿sí?, de gnósticos. Están los que eran más indulgentes, podríamos decir, en el sentido de que ellos creían que podían acercarse a Dios por medio de un conocimiento superior. Para ellos, el acercarse a Dios, ¿sí?, la salvación, mejor dicho, no era por gracia por medio de la fe, sino por medio del conocimiento. Entonces ellos buscaban un conocimiento superior, ¿sí? Ellos se creían más espirituales que los demás porque pensaban que tenían un conocimiento superior para poder conocer a Dios. Pero ¿cuál es el problema con esta doctrina? Que ellos pensaban que solo lo espiritual era lo más importante y el cuerpo decía que no era importante, que era malo, que la materia en sí era mala, que lo físico era malo. Entonces, como lo físico era malo, decían, no afecta en nada lo que haga con mi cuerpo. Total, lo que importa es el espíritu. Lo que haga con mi cuerpo no va a afectar mi espíritu. Esa enseñanza sí se propagaba y hacía que se propague un libertinaje, ¿sí? Porque la gente hacía lo que bien le parecía con su cuerpo. Total, decía, por la gracia de Cristo soy salvo, no importa si peco con mi cuerpo, lo importante es el espíritu. Ese era un grupo. Después está el otro grupo que era más extremista, o sea, era todo lo contrario, ¿sí? Eran los que practicaban el ascetismo, ¿sí? ¿Qué es el ascetismo? Estos consideraban que como el cuerpo era malo, entonces había que castigar al cuerpo para que lo espiritual salga a flote. Para que lo espiritual viva, yo tengo que mortificar el cuerpo, decía. Entonces, como el cuerpo es malo, ¿sí?, ellos se privaban de toda clase de placer. Todo placer era malo para ellos. Entonces, había un duro castigo del cuerpo en pos de tener más espiritualidad. Y de ese grupo es
de quien el apóstol está hablando, ¿sí? En el versículo 20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso? Eran doctrinas que se habían infiltrado en la iglesia y muchos empezaban a creerlas. Entonces pensaban que para acercarme más a Dios tengo que negarme todo placer, o sea, todo, ¿sí? Ni siquiera una buena comida te podías comer porque estaba mal visto por alguno de ellos. Entonces debía castigar el cuerpo, mortificar el cuerpo para poder acercarte a Dios. Y Pablo dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero ¿qué pasa? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que se castigue el cuerpo, por más que se niegue todo placer, no va a cambiar lo que hay en el interior, ¿sí? Nosotros podemos hasta darnos de latigazos, hermano, en la espalda, ¿sí? Castigarnos con todo, pero el deseo del corazón no se va a ir. De nada sirve, ¿sí? Como hacían los flagelantes, una secta de la Edad Media, ¿no? Que se flagelaban a ellos mismos con látigos para imitar los sufrimientos de Cristo y así de esa manera acercarse más a Dios. Eso no quitaba el mal deseo de su corazón, ¿sí? Podés ir caminando de rodillas hasta otra provincia, pero eso no va a quitar el mal deseo del corazón. Podés hacer todo el sacrificio que quieras, hacer todo el flagelo contra tu cuerpo, ¿sí? Como quieras, pero el mal deseo no se va a ir. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón, no en el cuerpo. El problema está en el corazón, no en el cuerpo. Amén. Entonces, por eso no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, dice. ¿Sí? Por más que haya así un duro trato del cuerpo, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, porque lo que importa es la intención del corazón. Y eso nos lleva a pensar en que muchas veces nos podemos reprimir por algo que queremos hacer. Y cuando nos reprimimos, ¿qué pasa? El deseo está en el corazón. Entonces hay una diferencia entre reprimirse y no tener malos deseos, ¿sí? Dios no quiere que te reprimas, Dios quiere que directamente no tengas malos deseos, ¿sí? Una cosa es reprimirse, yo me sostengo para no hacer tal cosa, pero en mi corazón deseo hacerlo. Entonces eso es reprimirse. Y eso estás pecando igual en tu corazón, ¿sí? Estás pecando igual en tu corazón. Entonces el Señor lo que quiere es limpiar ese corazón para que directamente no sientas, ¿sí?, las ganas de hacer lo malo, para que directamente ni exista ese deseo. Y acá Pablo nos da la respuesta de cómo hacemos entonces para no sentir esos malos deseos. ¿Sí? Vamos a ver las características de un creyente transformado, ¿sí? Porque ese es el lema, ¿sí? Transformados. Dice el 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿sí?, con los malos deseos del corazón? Primeramente, entregarlo a Cristo, ¿sí?, y mirar las cosas de arriba. Un cristiano transformado, un creyente transformado, en primer lugar, es alguien que resucitó con Cristo. Es alguien que resucitó con Cristo. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo. Nos da la idea de alguien que ya ha sido renovado a una nueva vida. Alguien que resucitó con Cristo es alguien que nació de nuevo, ¿sí?, a una nueva vida. ¿Por qué?
porque creímos en Él. Cuando creemos en Él, nacemos de nuevo, somos transformados en nueva criatura. Morimos al pecado y vivimos para Cristo. Entonces la palabra acá dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y cuáles son las cosas de la tierra que no debemos mirar? No quiere decir que no tenemos que cuidar nuestra casa, ni trabajar, ni hacer nuestros deberes. No, esas cosas hay que hacerlas, ¿sí? Pero está hablando acá de lo que no agrada a Dios, ¿sí? Las cosas de la tierra son las cosas que no agradan a Dios. Después, si sigue leyendo en el versículo 5, nos habla de una lista de pecados, ¿sí? Que hay que hacer morir lo terrenal en vosotros, lo que es terreno. ¿Qué es? Impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia, ¿sí? Y ahí la lista sigue. Entonces, esas son las cosas del mundo en que no tenemos que poner nuestros ojos. Nuestros ojos deben estar en el cielo, en lo de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Entonces, buscamos las cosas de arriba. Si un creyente transformado es alguien que pone la mira en las cosas de arriba. Primero dice buscar las cosas de arriba y después poner la mira en las cosas de arriba. Hay dos palabras ahí que sobresalen, que es buscar y poner. Buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba. Cuando nos dice buscar, está hablando de una disposición de la mente, una disposición del corazón, ¿sí? Una disposición de la voluntad y el espíritu para poder centrarse en lo eterno, para poder centrarse en Cristo. Y cuando dice poner, pongan su mirada en las cosas de arriba, está hablando de una disciplina, de algo que tenemos que hacer constantemente. Poner tu mirada en las cosas de arriba. Pongan su mirada en las cosas de arriba, está diciendo la palabra. Nuestra mira puede estar en dos direcciones, ¿sí? En las realidades terrenales de este mundo o en las realidades eternas del cielo. Nuestra mirada entonces debe estar en las realidades eternas del cielo, como dice Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué quiere decir el Señor? Que debemos buscar primeramente el gobierno de Dios en nuestra vida y vivir una vida justa. Cuando hacemos eso, todo lo demás será añadido. Todo lo demás Dios lo va a añadir, porque grande es su misericordia y grande es su amor. Amén. Entonces, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, poner nuestra mirada en Cristo. Poner la mirada en las cosas de arriba significa que queramos nosotros tener el carácter de Cristo, que busquemos tener el carácter de Cristo. Eso es poner la mira en las cosas de arriba. Y cuando nos centramos en eso, ninguna de las cosas de la tierra pecaminosa nos va a siquiera llamar la atención. Así que ahí ya no nos vamos a reprimir, sino que directamente lo vamos a rechazar, porque nuestra fuerza y voluntad está en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Un creyente transformado no solamente resucitó con Cristo, no solamente pone su mira en las cosas de arriba, sino que tiene su vida escondida en Cristo. Dice el versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
¿Por qué nuestra vida está escondida en Cristo? Porque aquel que no tiene a Cristo no conoce esta vida porque no la puede experimentar, porque no tiene a Jesús. Puede vernos, claro que sí, pero no la experimentó. Nuestra vida está escondida en Cristo porque el Señor nos guarda, el Señor nos cuida, el Señor nos protege. Cuando Cristo dice nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Está hablando de la segunda venida de Jesús. ¿Sí? Como dice en Apocalipsis, que todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Cuando Cristo venga y nosotros con Él, seremos manifestados a todo el mundo, ¿sí? De que somos hijos de Dios, de que estamos con Cristo. Amén. Entonces, Dios nos protege y nos manifestaremos en gloria en su segunda venida. Amén. Bien, esta palabra entonces, ¿sí?, nos enseña dónde tiene que estar nuestra atención. Nuestra atención debe estar en las cosas celestiales, en aquellas cosas que nos acercan más al carácter de Cristo. Y cuando nosotros tenemos cada vez más el carácter de Cristo, cada día más vamos siendo transformados, ¿sí? Transformados a la imagen de su Hijo Jesús. Amén. Entonces, un creyente transformado es alguien que resucitó con Cristo, es alguien que busca las cosas de arriba y es alguien que está en su vida escondida con Dios, ¿sí?, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, le invito, ¿sí?, en esta noche, ¿sí?, a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Pongamos nuestra mirada, ¿sí?, en las cosas que son importantes, en las cosas eternas. Muchas veces nos distraemos con cosas terrenales que tal vez no son malas en sí mismas, pero nos distraen del propósito que Dios tiene para con nosotros. Nos distrae y nos quita tal vez tiempo, ¿sí?, de oración, de lectura, ¿sí? Muchos quehaceres tal vez nos están agobiando. El Señor, si en esta noche quiere que descanses en Él, que dejes en Él todas esas cargas y que puedas descansar en Él, ¿sí?, mirando las cosas que le pertenecen a Él, las cosas de arriba, las cosas eternas, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquemos, ¿sí?, primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él se va a ocupar de lo demás. Amén. Gloria a Dios. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida, ¿sí? Te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a orar.